Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo de esta primera charla? La charla del día de hoy es muy simple, ¿eh? Es muy simple para que también nos esperemos a la segunda charla, que es donde ya vamos a empezar a hablar a detalle de las características de los aceros inoxidables. El día de hoy, básicamente, vamos a ver qué es un acero inoxidable, así la definición de lo que es un acero inoxidable, gracias a que tenemos la posibilidad de existencia de ese material y cuáles son las características generales y qué ventajas nos ofrece este material a consecuencia de lo que puede hacer posible que exista el material. Entonces, esa es la charla del día de hoy. Es muy sencilla, pero es la base. Ya en la plática del jueves hablaremos ya a detalle de los tipos de inoxidables, de las características y de muchas de estas que se presentan en el día con día en nuestra labor. Aquí seguramente hay personas de empresas que son distribuidores, que son usuarios, que son empresas manufactureras y hacen uso de este material y se han encontrado con ciertas situaciones que a lo mejor tienen cierta duda o nos generan cierto conflicto con algunas personas porque no cumplen con lo que nosotros estamos esperando del material. Entonces es muy importante que, bueno, entendamos esas situaciones que se pueden llegar a presentar, por qué razón suceden, ¿verdad? Y algunos de ellas ya se van a dar cuenta que en un principio pueden generarlos muchos ruidos y ya entendemos el porqué de esta situación, ya eso ya no va a generarnos ningún problema y ya vamos a poder utilizar el material con más confianza, porque cuando a veces sucede eso, generamos cierta duda sobre si eso no es el material. Ya la próxima plática, cuando hablemos de ello, me entenderán de qué estamos hablando. Por lo tanto, vamos a dar inicio con esta primera charla. Bueno, muchas de las situaciones que conocemos nosotros que se dan en torno al material en cuanto a conflicto se refiere, se debe básicamente a que a veces las personas se generan ciertas expectativas en torno al material y que en muchas de estas no lo cumple por ciertas situaciones. Vámonos más concretos, así, de lleno, ¿no? Muchas personas hacen afirmación sobre el acero inoxidable que es un material infalible. Aquí la afirmación es muy específica, dice, el acero inoxidable nunca se corroe. En otras palabras, el acero inoxidable es un material que nunca interactúa con el medio ambiente y a consecuencia de ello nunca sufre deterioro. Es una afirmación, ¿verdad? Ustedes saben que una afirmación puede ser o verdadera o puede ser falsa. Para no entrar en detalles, vamos a decir de una vez que esta afirmación es completamente falsa. El acero inoxidable sí puede sufrir de corrosión. Ok, esa es la parte importante. Ahora, para que esto llegue a suceder dentro de un acero inoxidable, puede pasar muchísimo tiempo o también puede ser lo contrario y que en el corto plazo este fenómeno se llegue a presentar. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchos factores, 5 o 6 que podemos decir que son relevantes, que debemos de tomar en consideración. Primero, el tipo de acero inoxidable que elijamos. Vamos a ver en la plática siguiente, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que hay una diversidad de distintos materiales que caen dentro de esta clasificación. Y obviamente entre ellos existen diferencias de propiedades mecánicas, de resistencia a la corrosión, de formabilidad, de soldabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo bueno, que hay una diversidad que podemos echar mano de uno para las necesidades que queramos cubrir. Bueno, entonces, el acero inoxidable. ¿Qué tipo de inoxidable vamos a seleccionar? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la diversidad de ambientes o entornos en donde van a estar expuestos también es muy diversa. Tenemos ambientes desde los más, vamos a decir, amigables, que son los ambientes rurales, donde no hay contaminación industrial o urbana, pasando por las contaminaciones urbanas, y dentro de las urbanas, pues hay muchos vehículos y pocas industrias, o hay muchas industrias y pocos vehículos, etcétera, etcétera. Ambientes industriales muy pesados, ligeros, ambientes marinos. Entonces, hay una infinidad de diferentes tipos de ambientes. Entonces, obviamente, que el tipo de ambiente y el acero inoxidable deben de ir acordes. El tipo de acero inoxidable debe tener la suficiente resistencia a la corrosión para soportar el entorno en el cual lo vamos a exponer. Porque si escogemos un material
de baja resistencia a la corrosión dentro del universo de inoxidables, insisto, y el medio ambiente es muy demandante, pues obviamente ahí estamos en los polos opuestos y el material pues no va a durar el tiempo que nosotros estamos esperando porque no va a tener la capacidad de soportar las condiciones que le está exigiendo el entorno. Esa es una. También el acabado superficial que le brindemos al acero inoxidable es fundamental. De hecho, el acabado superficial, la calidad superficial que tenga el material puede llegar a ser tan relevante como el mismo tipo de acero inoxidable que seleccionemos. Las superficies que son más rugosas, más lisas, tienen mejor resistencia a la corrosión que aquellas superficies que son más irregulares, que son más rugosas, aún tratándose del mismo tipo de acero inoxidable. Ya veremos más adelante por qué, ¿verdad? En la plática correspondiente ya veremos cuál es la razón de por qué la rugosidad del material afecta la resistencia a la corrosión. Entonces también la resistencia o el acabado superficial debe ir acorde al medio ambiente en el cual va a estar trabajando nuestro material. El diseño también es fundamental para que un producto, y no nada más en inoxidable, en cualquier material funcione. Si un producto está mal diseñado, ténganlo por seguro que va a fallar o va a dejar de funcionar en el corto plazo, aun y cuando sea de acero inoxidable. Yo les puedo decir, y les comentaba hace rato, ya tengo afortunadamente muchos años en el rubro del inoxidable y me he encontrado con situaciones como las que les estoy comentando. Entonces, un mal diseño puede hacer que en el corto plazo un material falle, a pesar de ser inoxidable. Y el mantenimiento, contrario a lo que muchas personas creen y a lo que muchas personas piensan, el acero inoxidable realmente sí necesita de mantenimiento constante para poder brindar sus servicios, sobre todo si está en ambientes exteriores. El mantenimiento constante es fundamental para que el material perdure durante más tiempo. Entonces, si se fijan, son varios factores que debemos de considerar y dependiendo de si la elección es correcta o no, es el tiempo en el cual un acero inoxidable puede o no desarrollar corrosión. Pero de que va a sufrir corrosión el acero inoxidable en algún momento de su existencia, ténganlo por seguro. La ventaja, insisto, es que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar verlo. Sí, hay aplicaciones en el mundo, por ejemplo, les puedo mencionar la más icónica a nivel mundial, porque fue la primera aplicación a gran escala de este material, es la cúpula del edificio Chrysler en Nueva York. Está por cumplir 100 años y pues está entera, está íntegra, está brillante, está perfecta. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a ir, ojalá y falte mucho tiempo para eso, ¿verdad? Pero cuando nos lleguemos a ir, ese edificio va a seguir ahí y va a perdurar muchísimos años más. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una conjunción de factores que son favorables para que ese material y ese producto, esa cúpula perdure durante mucho tiempo. Entonces, pues ese es un ejemplo que yo les puedo poner, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, el acero inoxidable sí puede sufrir de corrosión. Ahora, respecto del acero al carbono, pues obviamente que tiene una resistencia a la corrosión, el acero inoxidable, que lamentablemente el acero al carbono no tiene. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? O sea, un acero al carbono en el corto tiempo va a sufrir de corrosión, mientras que un acero inoxidable tiene que pasar más tiempo, mucho más tiempo, para que esto suceda. Entonces, la principal o la mejor definición, pienso yo, de un acero inoxidable debería ser un acero resistente a la corrosión, que es lo que describe perfectamente lo que nos ofrece el mismo producto. ¿Por qué entonces muchas personas dicen que el material debe cumplir con esta afirmación, que no debe de deteriorarse por interactuar con el medio ambiente? Pues precisamente por el nombre que tiene, ¿verdad? El nombre inoxidable hace que las personas piensen que en ese mismo nombre nos está diciendo lo que vamos a esperar del material. No tiene sentido que les digamos que le vendemos un acero inoxidable que se va a oxidar. Ah, caray, dicen, bueno, ¿es o no es, verdad? Es donde puede entrar el conflicto y de hecho así es. Yo les digo, insisto, a través de los años he ido a atender a situaciones de reclamaciones o dudas por corrosión en el acero inoxidable y el argumento que ellos ponen sobre la mesa es que es acero inoxidable y no le debe suceder nada.
Y uno les explica, obviamente, pues con fundamentos, ¿verdad? No, digo, no es algo que yo esté inventando, es algo que está escrito en muchos lados, y se les da una explicación de, mira, no ves que estos son los cuidados y etcétera, etcétera. Aún con eso, es que ellos, no, es que es acero inoxidable. Y no le debe pasar nada porque es acero inoxidable. Porque ellos piensan que en el nombre nos está diciendo lo que vamos a esperar del material. No es así. El nombre no nos dice lo que nos va a ofrecer el material. El acero es acero inoxidable, punto y aparte. Y lo que nos va a ofrecer en realidad es resistencia a la corrosión. Pero sí puede desarrollar este fenómeno bajo condiciones que ya veremos más adelante en las pláticas subsecuentes. Y yo creo que esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro y lo hagamos, lo transmitamos así a nuestros usuarios, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, para evitar ese tipo de conflictos, porque yo estoy seguro que más de uno aquí se ha identificado con esto que acabo de mencionar, porque es algo que sigue siendo recurrente. Entonces, el acero inoxidable es un acero resistente a la corrosión que sí puede sufrir del fenómeno, aunque para que esto llegue a suceder puede ser en muchísimo tiempo más adelante. ¿Ok? El nombre no nos dice nada respecto a lo que vamos a esperar del material. ¿De acuerdo? Bien. Es una afirmación falsa completamente. También hay juicios que emitimos sobre el material por cierta característica que presenta y que resulta ser distinta a la de otros materiales que yo conozco que sí son inoxidables. Y una de ellas es esta. Hay muchas personas que dicen que un acero inoxidable que es atraído por el imán no es inoxidable, es un material de segunda calidad, es un material que es corriente, que no cumple cabalmente con lo que un acero inoxidable debería de ser. Pues bueno, este juicio no tiene fundamento, no tiene no tiene razón de ser. ¿Por qué razón? Porque hay aceros inoxidables que por naturaleza tienen magnetismo e incluso tienen mejor desempeño que aquellos aceros inoxidables que no son magnéticos. ¿Por qué surge este juicio? ¿Por qué hacemos este juicio? Bueno, yo tengo mi hipótesis y se las voy a compartir y creo que no está muy alejada de la realidad. Vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente plática, pero me voy a adelantar un poquito, que hay una infinidad de tipos de aceros inoxidables. Sin embargo, hay uno en particular que es el que todo mundo conoce y mucha gente utiliza a veces de manera indiscriminada. Es el acero inoxidable que se denomina 304. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las características? Me voy a adelantar un poco de este material 304. Bueno, es un material que es muy fácil de manejar. Es muy amigable durante el proceso de transformación de conformado y permite que podamos hacer cambios de formas complejas, que lo podamos estirar, adelgazar la pared y obtengamos longitudes considerables, que cuando lo soldamos, la unión soldada, si la hacemos correctamente, es muy resistente, es tenaz. Es un material muy fácil de trabajar. Se trabaja muy bien con este acero inoxidable 304, que pertenece a una de las 5 familias que vamos a ver en la siguiente clase. Y es el más conocido. El 70, 80, vamos a decir, el 70% del mercado de los aceros inoxidables austeníticos, yo estoy seguro que lo tiene cautivo el acero inoxidable 304. O un 60%, vámonos a ponerlo ahí. Un 60% del mercado de la familia a la cual pertenece el 304 lo tiene cautivo ese tipo de acero inoxidable 304 en particular. Ok, entre las otras características que tiene este material, hay una que es la que va de la mano con este juicio que emitimos, y es que el acero inoxidable 304 no tiene la propiedad de ser atraído por el imán. Es decir, ustedes, y bien, seguramente muchos lo saben, lo han visto, lo han vivido, nosotros acercamos un imán a un acero inoxidable 304 y no se le pega. No se le pega. Es la naturaleza de ese material, ¿ok? Entonces, como es el acero inoxidable más conocido y más utilizado en todos lados, pues obviamente, y sabemos de esas características de la formabilidad, de la soldabilidad, del no magnetismo, entonces nosotros inconscientemente queremos trasladar esas características al resto de los aceros inoxidables que existen. Y asumimos y damos por hecho
de que todo lo que sea acero inoxidable debe ser, entre otras cosas, no magnético. ¿Por qué? Porque es el acero que yo conozco, es el acero que me llega a mi planta, con el que yo construyo mis equipos y no es magnético. Por lo tanto, yo asocio acero inoxidable con no magnetismo. Y cuando me llega un acero inoxidable contrario a lo que yo tengo entendido que debe cumplir este material, como es el magnetismo, le pego el imán y se pega, pues digo, no, pues ya me están queriendo ver la cara, esto no es inoxidable o es corriente, lo que ya había mencionado anteriormente. Realmente el magnetismo es una propiedad del material y eso se debe a la composición química que pueda tener el mismo, ¿no? Son 5 familias distintas de aceros inoxidables que se conocen. Bueno, 4 de ellas son magnéticas. Solo una, la familia a la cual pertenece el acero que acabo de mencionar en el ejemplo, es no magnética. Entonces, pues no tiene sentido ese juicio que emitimos, ¿no? Hay aceros inoxidables incluso que son atraídos por el imán y que desde mi muy particular punto de vista tienen un mejor desempeño que el acero inoxidable 304 que no es magnético. ¿De acuerdo? Entonces, eso es interesante. Es un juicio que no tiene fundamento y es infundado. Y otro juicio que también hacemos respecto del acero inoxidable en general es que es un producto o una materia prima cara. Bueno, tiene un costo más elevado, definitivamente. Cuesta más adquirir materia prima de cualquier naturaleza en acero inoxidable y cuesta más tener acceso a un equipo, a un producto elaborado en acero inoxidable respecto de un mismo material, un mismo producto, perdón, elaborado en un acero convencional. Sí, definitivamente. Digo, pues estaría echándoles mentiras si les dijeran, no, no es cierto, pues claro, pues me dijeron, estás loco, pues no tienes nada, no has comprado nada, ¿no? No, pues obviamente es así. Pero lo que yo creo que no cabe es que por el hecho de que cueste más el acero inoxidable, necesariamente le pongamos el calificativo de caro. ¿Qué características tiene el acero inoxidable respecto del otro material con el cual lo estás comparando y que es más barato? Ah, bueno, y lo voy a mencionar tal cual, porque digo, no estamos peleados con ningún material, con el acero al carbono, y no tengo nada con el acero al carbono. De hecho, el acero al carbono es el papá o la mamá del acero inoxidable, ¿no? Y es el material por excelencia utilizado en todos lados, el que más se utiliza, es un material muy versátil, es un material excelente el acero al carbono. Desafortunadamente, no tiene la cualidad de ser resistente a la corrosión. Bueno, vamos a tomar ese punto de vista, de partir de ahí. ¿Qué característica tiene o qué diferencia tiene a favor el inoxidable de respecto al acero al carbono? Pues que primero, el inoxidable no sufre de corrosión, al menos no tan pronto o tan rápido como sucede en el acero al carbono. Y eso ustedes lo pueden corroborar de una manera bien fácil. Si nos remontamos a la época de la secundaria, yo creo cuando empezamos a hacer ya prácticas en los talleres, no sé si recuerden que en muchas ocasiones nos pedían que lleváramos al día siguiente alambre recocido para hacer ciertas manualidades en el taller o donde fuera, ¿no? Entonces uno llegaba a la ferretería, compraba su kilo de acero recocido, que es acero al carbono, brillante, muy padre, muy bonito, ¿no? Llegaba uno a su casa y pues aquí lo voy a dejar en la entrada de la casa, en el patio, en el jardín. Y si por alguna situación llovía o al menos había rocío de la mañana, con esa condición era suficiente para que al día siguiente ese alambre brillante ya tuviera manchas de corrosión. Así de rápido es el fenómeno en el acero carbono. Obviamente apenas se está manchando, ¿verdad? Pero ya son manchas de óxido de hierro. Ya está generándose un fenómeno corrosivo. En el acero inoxidable, pues obviamente para que eso suceda tiene que pasar muchísimo más tiempo y otras condiciones distintas, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia. Uno tiene resistencia a la corrosión y el otro no. Ahora, ¿qué tienes que hacerle al acero al carbono para que no sufra corrosión? Pues lo tienes que proteger. Tienes que darle un recubrimiento artificial para que se forme una barrera física que impida la interacción entre el acero al carbono y el oxígeno del medio ambiente. Normalmente lo más común que hacemos es pintarlo, ¿verdad? Pero podemos incluir recubrimientos metálicos como el cromado, el aluminizado, el galvanizado, un pavonado, cualquier recubrimiento que nosotros queramos poner para que haga la función de barrera física es válido.
obviamente eso implica cierto costo, ¿no? En el acero inoxidable no necesitamos hacerle nada para hacer que el material tenga resistencia a la corrosión. Por su naturaleza, ya lo trae incluido y ahorita lo vamos a ver más adelante, o seguramente ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya llevamos una diferencia. Ahora, ¿qué otras características tiene el acero inoxidable? Pues que gracias a la resistencia a la corrosión es durable. Dura mucho más tiempo que un acero al carbono, al menos requieres de menor cuidado, de menor mantenimiento que el que le tienes que ofrecer al otro material para que perdure. Es decir, si le vamos sumando las ventajas que nos ofrece el acero inoxidable, vamos viendo que podemos ir justificando de alguna manera el precio más elevado del material. Pero insisto, no, por eso es caro, porque pues entonces vamos a suponer que tenemos la posibilidad de comprar un coche, ¿no? O yo en lo particular, voy a decir, tengo dinero para comprar un coche. Y voy a una agencia y me dice, mira, pues aquí tengo dos posibilidades. Te ofrezco un Passat y te ofrezco un Audi A6. Son coches relativamente parecidos, de la misma familia, pero uno cuesta cierta cantidad de dinero y el otro, pues, una cantidad un poco más elevada, que es el Passat y el Audi A6. Ambos son muy buenos coches. Bueno, si me preguntan a mí, ¿sabes qué? Pues yo me voy por el Audi A6, ¿verdad? Oye, pero te cuesta más, está más caro. Bueno, yo no lo veo como que esté más caro. Cuesta más, pero me da más beneficios que el otro. Primero, pues, yo diría que el estatus pudiera ser uno, ¿no? Digo, pues es padre, qué padre que te ven un carro del año, aunque sea un pasado así, pero pues si te ven en un Audi A6, pues dicen, ay, caray, pues este cuate como que tiene más caché, ¿no? Los materiales, pues pueden ser de mejor calidad, los mantenimientos son más largos, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, los beneficios a cambio de ese costo más elevado son muchos y eso contrasta con esa diferencia en precio. Ahora, esto que yo les estoy compartiendo es un juicio, ¿verdad? Este es mi juicio y esa es mi opinión respecto de el hecho de que la gente diga que el acero inoxidable es caro. Yo no lo considero así. Yo considero que es un material costoso, pero que a cambio nos ofrece muchas ventajas sobre los otros materiales alternativos que compiten. Ahí lo dejamos, ¿no? Para no extendernos y no entrar en controversias. Y lo vamos terminamos aquí esta discusión, ¿no? Ahí lo dejamos. Bueno, ok. Ya dijimos entonces que el acero inoxidable sí puede desarrollar corrosión. Ya lo dijimos. Ya y es correcto que va a suceder eso. Bueno, cuando esto llega a pasar, es decir, cuando el acero inoxidable sufre de corrosión, afortunadamente no lo vamos a observar como se ve la corrosión en los productos que son hechos en acero al carbono. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son productos en acero al carbono que ya tienen corrosión. ¿Qué podemos observar o qué características tienen estos productos? Bueno, primero, es un color característico que es anaranjado, ¿verdad? Aquí es un poco cafezoso, pero será anaranjadito. Es un óxido anaranjado. El color es lo de menos, ¿eh? Puede ser morado, rojo, violeta, azul, negro, café, el color que ustedes gusten. El color es lo menos relevante. Lo relevante es lo demás. Es un óxido, el óxido de hierro que se forma por la interacción del hierro con el oxígeno, es un óxido que es frágil. Es un óxido que no está adherido a la superficie. Es un óxido que es permeable. Es un óxido pues, y que pues tampoco se ve muy bonito que digamos, ¿no? Al menos en lo que estoy viendo aquí en las imágenes, no, pues se ve feo. Entonces es un óxido, el óxido de hierro, pues que no es favorable, no tiene ni una ventaja favorable más que deteriorar el acero al carbono. Con el paso del tiempo, ese óxido que es frágil y no está adherido a la superficie, se va desprendiendo y va quedando irregular el material, se va generando polvoriento, hasta que puede llegar a darse el caso que sí es posible, y de hecho sí ha pasado, en que ese producto llegue a ser únicamente polvo, se deshizo. ¿Por qué? Porque el tipo de corrosión que sufre el acero al carbono es general. Toda la superficie se ataca, vamos a decirlo así, de manera uniforme.
y eso ocasiona pérdida de peso, pérdida de masa, pérdida de propiedades mecánicas, entre otras. Los tipos de corrosión más comunes que podemos encontrar en el acero inoxidable, o al menos la más común, es del tipo localizado. Quiere decir esto que vamos a encontrar zonas en el acero inoxidable con corrosión localizada dañadas, pero también zonas que no tienen afectación. Ahora, las zonas dañadas que vamos a encontrar son zonas en donde hay pequeños puntos, pequeñas manchas, que no ocasionan una pérdida de peso, no ocasionan una pérdida de masa. A consecuencia de eso no hay una pérdida de propiedades mecánicas. Entonces, aun y cuando el acero inoxidable desarrolle corrosión por ser localizado, no es tan perjudicial en muchos casos, en otros casos sí puede serlo, como respecto del acero al carbón. Un acero inoxidable con corrosión localizada, llámense picaduras, manchas, etcétera, etcétera, si lo visual no es importante, puede seguir funcionando. Muchas ocasiones el producto de acero al carbono en estas condiciones ya no funciona. Entonces, insisto, a pesar de que el acero inoxidable pueda desarrollar corrosión por el tipo de fenómeno que se desarrolla, puede ser siguiendo utilizado el material sin problema alguno, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de que el acero inoxidable sí se puede corroer. Entonces, ¿qué es un acero inoxidable? Y es una buena pregunta, porque yo estoy seguro que si a veces nos preguntamos o le preguntamos a la gente que conocemos, que consume, que nos vende, que produce acero inoxidable, oye, ¿qué es un acero inoxidable? A lo mejor no podemos dar una respuesta porque pues, únicamente conocemos el material así pues, ¿qué es? Pues es acero inoxidable. ¿Y qué es? No, pues es un material que no le pasa, que nunca le va a pasar nada, aunque tarda mucho tiempo en corroerse, ¿verdad? Pero la realidad es que a lo mejor no sabemos cuál es la definición correcta de este material. Bueno, entonces es importante que sepamos que es un acero inoxidable gracias a que se hace resistente a la corrosión y gracias a eso es que las ventajas que tenemos en el producto, ¿verdad? Bueno, un acero inoxidable es un acero al carbono. ¿Qué es un acero al carbono? Un acero al carbono es una aleación que principalmente tiene hierro y carbono. El contenido de carbono máximo que debe tener una aleación para que sea denominada como acero debe ser de 2% máximo el carbono. El resto puede ser hierro. Claro, hay otros elementos implícitamente que deben de estar ahí presentes. No los vamos a mencionar porque no son relevantes para lo que queremos dar a conocer, pero sí están presentes. Es importante que sepamos. No son los únicos, hay más, pero estos son los relevantes. Ok, entonces un acero al carbono es una aleación hierro más carbono y carbono máximo 2%. Ahora, desafortunadamente, hemos insistido, no tiene resistencia a la corrosión. Bueno, ¿qué es un acero inoxidable? Es un acero, es decir, una aleación hierro más carbono, pero que ya vimos que sí tiene la capacidad de resistir y repeler el embate del medio ambiente, es decir, oponer resistencia a ser atacado. Gracias a qué sucede esa actitud del acero inoxidable. Bueno, gracias a que además de estos dos elementos que están incorporados desde la fundición, adicionalmente se le incorporó un elemento químico más. Y ese elemento químico que está presente en el acero inoxidable es el responsable de que el material tenga ese comportamiento de resistencia a la corrosión y a consecuencia de ello tenga su nombre como tal de acero inoxidable. ¿Cuál es ese elemento que se le adiciona al acero inoxidable? En la fundición es el cromo, ¿eh? Ya lo sabemos. O para los que no lo sabían, bueno, ya se están enterando. El elemento cromo es el responsable de que al incorporarse a un acero al carbono, cambie notablemente su desempeño y se vuelve un material resistencia a la corrosión. Ahora, para que este acero inoxidable se llame como tal, acero inoxidable, el contenido de cromo mínimo debe de cumplir por cierto porcentaje. Es decir, no nada más vamos a ponerle un 4% de cromo y ya es inoxidable. No, no, no. Debe de cumplir con cierto porcentaje mínimo de presencia del cromo en ese material para que ya reciba la denominación de acero inoxidable. Y el contenido mínimo de cromo que debemos encontrar en un acero inoxidable para que sea tal, debe de ser mínimo de 10.5% en peso. Es decir, de 100 kilos
de acero inoxidable, cuando menos 10.5 deben de ser de cromo y el resto de carbono, de hierro y de los demás elementos que comprenden. Ahora, esta definición, ¿de dónde sale? Bueno, yo les puedo decir que en el mundo asociaciones como Iminox existen cerca de 15 y obviamente todos compartimos la misma información. Entonces, el contexto que nosotros tenemos del contenido de cromo de presente en un acero inoxidable que debe ser 10.5, eso lo manejamos todas las asociaciones. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes pueden consultar en internet y a veces habrá quienes en su página o en las publicaciones que sacan mencionan que un acero inoxidable es aquel acero que tiene 11% de cromo. Incluso hay quienes dicen que debe tener 12% de cromo para que sea inoxidable. Bueno, yo les puedo decir que el valor aceptado a nivel mundial, al menos por las asociaciones, si somos los que importamos, 10.5. 10.5. Aparte, no es por capricho. Pues van a decir, uy, qué arrogante. No se me alebresten. Ahí les va. Está en una norma. Nosotros en México nos regimos por las normas ASTM, que es la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales, ¿ok? Bueno, la norma A91, yo tengo la revisión A6, seguramente la actual no tiene cambio, que es referente a los nombres de las aleaciones. Aquí nos da la definición de lo que es un acero inoxidable. Aquí está, dice, acero inoxidable, un acero que contiene o que cumple con una especificación o un requerimiento, perdón, en porcentaje en masa de un contenido mínimo de cromo de 10.5 o más. Y aparte del cromo, un contenido de carbono máximo de 1.2%. Esas son las dos condiciones en cromo 10.5 mínimo y máximo de carbono 1.2 para que un acero se pueda denominar inoxidable. Aquí está en una norma, o sea, no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la manga, sino que es ya toda la gente maneja ese concepto. Y si hay alguna duda, aquí en México está en esta norma en particular. Obviamente las normas en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, las Euronorm, seguramente tienen alguna norma en la cual está definido lo que es acero inoxidable y va a ser la misma definición, ¿verdad? Pues aquí está. Ese es un acero inoxidable. Bueno, gracias al cromo, entonces, como mínimo 10.5, pues ya dijimos que primero se gana resistencia a la corrosión, se gana durabilidad, se gana estética, porque el cromo, al ser un elemento brillante, transfiere esa característica al acero inoxidable, incremento en propiedades mecánicas, entre otras cuestiones, ¿no? La resistencia a la corrosión, obviamente, es la cualidad principal de este material y es por la cual debemos utilizarlo, aunque no necesariamente es la más utilizada o más ocurrida, vamos a llamarlo de esa manera. Y obviamente, como dijimos, hay una infinidad de entornos en los cuales están expuestos nuestros productos. Bueno, entonces el material debe ir acorde a ese entorno para que pueda durar durante mucho tiempo. Un ejemplo de ello es esta escultura que está en Saint Laurent, Francia, en la playa, se llama Los Valientes, la escultura, y está elaborada en acero inoxidable, de un acero inoxidable muy resistente a la corrosión, de los más resistentes a la corrosión que existen. Y está expuesto a una condición muy demandante como lo es estar siendo constantemente mojado por agua de mar. Esa condición es súper demandante, ¿eh? No cualquier inoxidable soporta esa condición. Se va a empezar a corroer muy feo, se va a empezar a picar, corrosión localizada, sí, pero ya se ve muy deteriorado, ¿no? Va a seguir igual, va a seguir estando la forma original y todo, pero ya se va a ver muy manchado y a lo mejor ya no nos gusta tanto. Entonces aquí obviamente pues, la resistencia a la corrosión es porque este material tiene un contenido de cromo elevado que le permite contrarrestar la agresividad del entorno en el cual va a estar expuesto. Aquí acuérdense que en la definición dice 10.5 mínimo, más no nos menciona un máximo. Obviamente que sí hay un máximo permitido para que un material sea inoxidable y de una vez se los voy a compartir. Es aproximadamente un 30%. ¿Qué pasa si le ponemos más allá de un 30%? Ya ven cómo somos nosotros, ¿no? Si nosotros sabemos que el elemento cromo es el elemento responsable de la resistencia a la corrosión,
como aquí en México decimos, no sé si en otros países del mundo digan, pero aquí en México decimos, ¿sabes qué? Pues si el cromo es el bueno para que amarre, para que agarre fuerza, pues vamos a ponerle un 80% de cromo total. Si ese es el elemento responsable, pues si le ponemos va a ser mejor. Bueno, pues no es así, ¿verdad? Desafortunadamente no es así, porque si le ponemos en exceso vamos a caer en otro tipo de material, ya no sería un acero, ya sería una aleación de cromo, quién sabe con qué propiedades mecánicas presentes. Eso sí, tendríamos un material de muy alta resistencia a la corrosión, de muy alta resistencia a altas temperaturas, pero mecánicamente no lo sé. Un acero inoxidable tiene características muy similares a las de un acero al carbono. Las propiedades mecánicas, elevada resistencia a la fractura, un considerable límite elástico, una cierta elongación, etcétera, etcétera. Pero si le pongo en exceso, ya voy a perder esas características que me ofrece la posibilidad de tener un acero y me las va a cambiar por una aleación de cromo que quién sabe, seguramente existen, ¿verdad? Pero quién sabe cómo se me va a comportar. Entonces, por eso tampoco es conveniente pasarnos de cierto límite. Y el contenido de cromo está establecido entre 10.5 y 30%. En ese rango, obviamente, hay seguridad de que no vamos a tener problemas de perder propiedades de un acero, que es lo que nos interesa mantener, y obviamente un acero inoxidable resistente a la corrosión. Insisto, gracias a la presencia del cromo y a la resistencia a la corrosión, obviamente eso se traduce en durabilidad y aplicaciones que tienen muchísimos años de vigencia y todavía van a seguir funcionando. Como yo les mencionaba hace unos instantes, la cúpula del edificio Cralet es un ejemplo de ello. Ahí va a durar. Digo, mientras a alguien no se le ocurra tumbar el edificio, ahora sí que a la buena o a la mala, ¿verdad? Esta cúpula va a estar ahí vigente. Yo les puedo garantizar que bueno, no garantizar, porque pues yo no soy ni el dueño, yo les puedo decir que yo pienso que esto va a durar unos 200, 300 años más. Total, si se cae antes, ¿quién me va a reclamar? Nadie. Pues, no creo que nadie me pueda reclamar. Oye, no duró los 300, pues ¿quién? Nadie. Bueno, a final de cuentas es durabilidad gracias a la presencia del cromo incorporada al acero inoxidable y va de la mano con la resistencia a la corrosión. Insisto, el cromo, al ser un elemento brillante, pues obviamente esa característica se la va a transferir a aquellos productos que lo contengan. Y el acero inoxidable no es la excepción. Y gracias a eso, el acero inoxidable es un material visualmente atractivo. Es muy bonito. Tiene un brillo natural propio que hace que contraste, con muchos entornos. Y por esa razón se utiliza en aplicaciones como la que estamos viendo en pantalla. Muchas esculturas a nivel mundial hacen uso del acero inoxidable precisamente por la facilidad de fabricarlo, de manipularlo, por su resistencia a la corrosión, porque se ve padre, porque contrasta, por muchas de las características favorables que tenemos en este material. Esta escultura está impresionante, vean la magnitud, no sé cuánto medirá esto, unos 20, 30 metros de altura, no, unos 20 metros, ¿no? 15, 20 metros. Se llama Los Kelpis y está en un parque en Escocia. Aquí en México ya es un poco más común ver en ciertos lugares este tipo de aplicaciones utilizando inoxidable. Antes era imposible, ahorita ya es más común, sin embargo, pues no es al grado de como lo vamos a encontrar en otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, es estética. Ahora, la estética creo yo que es la principal razón por la cual se utiliza el acero inoxidable en muchos productos. Y les voy a poner un ejemplo. Vámonos a la casa, a nuestra casa. ¿Qué tenemos en nuestra casa que puede ser producto en acero inoxidable? Ya son cada vez más, ¿eh? Pero yo les puedo mencionar algunos. El refrigerador, la estufa o la parrilla, el horno microondas, la campana extractora, la tarja, ¿qué más? Bueno, no son electrodomésticos de línea blanca, las lavadoras. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la puerta del refrigerador. O sea, aquí la pregunta es, el hecho de que tengamos incorporado acero inoxidable a la puerta del refrigerador va a hacer que este electrodoméstico funcione mejor. Pues no, la respuesta es, pues no realmente, al menos yo no sé en lo personal, a lo mejor me equivoco, pero yo hasta este momento no creo y no sé
que el acero inoxidable se utilice en el refrigerador porque le ayuda a enfriar más o menos, o sea más eficiente. Eso yo creo que no tiene nada que ver. Simplemente es mera estética. Y sí, si ustedes comparan un refrigerador con puertas en inoxidable y en puertas en acero esmaltado, pues sí hay una diferencia, ¿no? Y el inoxidable, al menos en lo personal, me gusta más y se ve más padre. Entonces, aquí es más que nada porque el producto se vea bien, no tanto porque me ofrezca una ventaja el hecho de incorporarlo. Bueno, lo visual es ventaja, ¿verdad? Pero una ventaja funcional, a eso me refiero. A eso me refiero. En el caso de las campanas, por ejemplo, pudiera ser vamos a llamarle una excepción, porque el hecho de que sean de inoxidable, pues permite que sean más fáciles de limpiar, ¿no? Pudieran decir, bueno, pues ahí a lo mejor se vale algo de funcionalidad. Pero fuera de ahí, pues no le veo otro uso. Entonces, básicamente, el inoxidable se utiliza mucho por la estética y eso se lo brinda el cromo y aparte le brinda la resistencia a la corrosión de la cual estamos hablando, ¿no? También, por el hecho de incorporar más elementos químicos en la combustión química de los materiales, eso ocasiona que las propiedades mecánicas se vean incrementadas. Y eso sucede a nivel atómico, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, no es el tema. Pero todo eso, el hecho de que tengamos más elementos incorporados en un material hace que internamente se genere un desorden atómico y eso hace que las propiedades mecánicas se incrementen. Entonces, en el caso del inoxidable, por el hecho de tener incorporado cromo y otros elementos, pues hace que sus propiedades mecánicas se vean elevadas. En muchos casos sean superiores y a veces muy superiores a las del acero al carbono convencional. Bueno, aprovechando esas cualidades o esa posibilidad de incrementar las propiedades mecánicas, se utilizan aplicaciones estructurales seguras, como pueden ser puentes. Este es un puente peatonal que sirve como mirador, está en Vietnam, se llama el Golden Bridge. Y aquí hace uso del acero inoxidable de dos propiedades. Primero, la propiedad mecánica, ¿verdad? Es un acero estructural, pero aparte también lo que mencionaba hace rato, contrasta muy bien con el entorno. De hecho, aquí hay combinados tres materiales y son observadores, es acero inoxidable, piedra y acero al carbono. Y contrasta muy bien con el paisaje, porque dependiendo de cómo está el cielo, las montañas, etcétera, es un contraste de materiales muy, muy bonito, ¿verdad? Y es gracias a la incorporación del cromo, del material, es vista e incremento en propiedades mecánicas. Entonces, si se fijan, el cromo, además de hacer ese efecto de incrementar la resistencia a la corrosión, impacta en otras características más favorables. Voy a poner este video para que vean así brevemente. No es tan descriptivo como yo quisiera, pero nos lleva paso a paso cómo se elabora el acero inoxidable en Outokumpu, lo que es así que la matriz que es la dueña de la laminadora de acero inoxidable aquí en México, que es Mexinox. Pertenecen al grupo Outokumpu. Entonces nada más voy a correr el video para que veamos rápidamente cómo se elabora el acero inoxidable. The basic material for stainless steel production is largely scrap iron and chrome, which we mine and refine ourselves. We produce stainless steel at plants in Finland, Sweden, the UK and USA under rigorous quality control. The most common stainless steel contains 18% chromium and 9% nickel. The remainder is mainly iron. The steel is first melted in the arc furnace at temperatures of 1650 degrees Celsius. The molten steel is then purified in the converter. Alloying materials are also added in the converter. The most modern technique for large-scale casting of stainless steel is known as continuous casting. The steel forms a bead that slowly moves downwards along rotating steel rollers. The steel is then cut to suitable lengths using a cutting torch. The steel from the continuous casting is preheated to approximately 1250 degrees Celsius before it continues to the hot rolling mill.
The length of the material increases during the rolling in proportion to the decrease in thickness, while the width remains basically the same. After hot rolling, the very long piece of stainless steel is cooled in order to achieve optimal properties. After cooling to an appropriate temperature, it is then coiled while still hot. Another way to manufacture stainless steel is to individually roll the plates to size. This method is used whenever large or thick plates are required. After hot rolling, the stainless steel becomes progressively thinner and harder during the cold rolling. The cold rolling takes place between thin polished rollers that are mounted into a system of support rollers and rollers. Annealing is carried out in order to give the metal a uniform internal structure and homogeneous properties, both with respect to mechanical stability and resistance to corrosion. After annealing, the steel is pickled and rinsed with water. The strip can be smooth rolled as one further step to improve the surface smoothness and appearance of the stainless steel. This takes place in a special rolling mill with highly polishing rollers. In the cut-to-length lines, the steel can be cut into sheets or slitted to more narrow widths. After leveling, the strip is cut, inspected and rolled into coils of various lengths. We always seek to achieve customer satisfaction by high and consistent quality in our production. Inspection of sheets or coils is done by well-trained, committed people before the products leave the factory. There are hundreds of different grades of stainless steel. It is a superb modern material, and our research department is continuously developing new grades for new areas of application, such as high temperature and high strength steel. Let's make the world stainless. Bien, perdón, lo que pasa es que quería activar el micrófono y cada vez que le pican algo se para el video. Pero bueno, ya acabó. Entonces, si se fijan, es una explicación muy rápida de lo que es el proceso de fabricación. Nada más para que lo tengan presente, ¿no? Bueno, ok, entonces, ¿qué ventaja tiene el elemento cromo respecto del elemento hierro? Porque al final de cuentas, esos dos elementos son los que hacen la diferencia en un acero inoxidable. ¿Qué diferencia existe? Bueno, ambos elementos, hierro y cromo, nacieron oxidados. Es decir, nosotros en la naturaleza los vamos a encontrar formando minerales, principalmente óxidos. El hierro como óxido de hierro, el cromo como óxido de cromo. ¿Ok? Porque la naturaleza fue caprichosa y dijo, pues prácticamente todos los materiales metálicos no van a estar solos en la naturaleza, van a existir o coexistir combinados con otros elementos. Y en el caso de los metales, lo más común es que existan como óxidos. Hierro y cromo son uno de ellos. Bueno, ok. Separamos el hierro del oxígeno porque si lo dejamos combinado no nos sirve para nada. Pero sabemos que si el hierro solo lo combinamos con otros elementos, llámese carbono, para hacer una aleación que se llama acero, tenemos una ventaja de una aplicación o de un producto que es muy versátil, que tiene propiedades mecánicas, podemos obtener diferentes productos, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, por eso separamos al hierro del oxígeno y lo combinamos con carbono. Sin embargo, el hierro, al estar con el carbono y con los otros elementos químicos del acero al carbono, no está a gusto. Está ahí porque nosotros lo forzamos a estar ahí para obtener el acero. Sin embargo, pues no, el hierro no se siente a gusto. ¿Con quién se va a sentir a gusto? Con su compañero con el cual nació, que es el oxígeno. Por esa razón, cuando el hierro del acero al carbono detecta la presencia del oxígeno, pues se combina con él, porque dice, este cuate sí me gusta y yo me quiero ir con él, y se va con él, ¿verdad? Entonces, por eso se da la interacción entre el hierro y el oxígeno y se forma lo que es el óxido de hierro, que es similar en composición a el óxido de hierro que estaba en la naturaleza. Pero ¿qué desventajas o qué limitantes nos ofrece o tiene el acero al carbono? Bueno, ya dijimos que no es resistente a la corrosión. Cuando se forma el óxido de hierro, este óxido en lugar de ser beneficioso es perjudicial
porque es un óxido, ya lo describimos anteriormente, es un óxido frágil, no adherido a la superficie, un óxido poroso, un óxido permeable, que no impide que el oxígeno del medio ambiente y el hierro de la aleación sigan interactuando hasta que de plano lo va a volver polvoriento. Es un óxido que debemos evitar que se forme. En cambio, el cromo también sucede exactamente lo mismo. El óxido de cromo de la naturaleza, del mineral, como tal no me sirve. Pero si el cromo solo lo combino con otros elementos para formar aleaciones, ofrece las ventajas que ya vimos que le da al acero inoxidable en este caso. Pero también el cromo, pues al igual que el hierro, no le gusta estar con los compañeros con los cuales lo pusimos. Y está ahí porque debe de estar ahí, simplemente. Pero cuando el cromo ve la oportunidad de combinarse con el oxígeno, también lo va a hacer, al igual que el hierro. Y va a formar su óxido con el cual, que es la forma en la cual él le gusta estar, es la forma en la cual él nació. Entonces también, cuando el cromo y el oxígeno se encuentran, hay una interacción entre ambos y se forma un óxido de cromo. La ventaja o la diferencia es que el óxido de cromo que se forma en el acero, en el elemento cromo y después en el acero inoxidable, es una capa de óxido que es una capa dura. Es una capa que es compacta, es una capa no porosa, es una capa que está adherida a la superficie y es una capa impermeable. Si se fijan, las características totalmente contrarias a las que se forman o las que tiene el óxido de hierro. Y esas características de esa capa de óxido de cromo que se forma en el elemento cromo hacen que el elemento tenga una barrera que ya no permite que el oxígeno del medio ambiente y el cromo del resto del elemento sigan interactuando, lo impide. El óxido de hierro, acuérdense que no impedía eso. El oxígeno seguía permeando al interior del acero y seguía interactuando con el hierro formando más óxido de hierro. En este caso no, se forma una película superficial de óxido de cromo que impide que más cromo y más oxígeno sigan interactuando. Es una capa impermeable. Bueno, entonces ya vimos que ambos elementos se oxidan y se combinan con el oxígeno, pero las características son las que hacen la diferencia. Si ahora trasladamos esto a un acero inoxidable, en donde los elementos principales y de importancia son hierro y cromo, ¿qué va a suceder cuando el oxígeno del medio ambiente y el cromo del acero, o los elementos hierro y cromo del acero inoxidable se encuentran? Bueno, sabemos que el oxígeno quiere interactuar con todo el mundo. Todas las cosas se oxidan, ¿no? Por el efecto del oxígeno. Bueno, en este caso, cuando el oxígeno entra en contacto con el acero inoxidable, tanto el elemento hierro como el elemento cromo, o bueno, los átomos de hierro y de cromo, van a querer irse con el oxígeno para formar su correspondiente óxido, porque recordemos que así les gusta estar, porque así nacieron. ¿Ok? Bueno, los dos elementos van a voltear a ver al oxígeno y se van a querer ir con él. Ahora, en estas condiciones en las cuales estamos nosotros, y me refiero a condiciones atmosféricas, de temperatura, 25 grados centígrados, de presión, una atmósfera, y de porcentaje de oxígeno disuelto en el aire, 21%, en esas condiciones, lo que siempre va a ocurrir primero va a ser la combinación del cromo con el oxígeno. Siempre. Es más, la interacción entre el cromo y el oxígeno es inmediata. Tan pronto como el cromo y el oxígeno se encuentren, instantáneamente reaccionan y forman el óxido de cromo que ya vimos las características que tiene. El hierro lleva un proceso más lento para que se pueda combinar con el oxígeno. En el cromo no, el cromo es así, inmediato. Entonces, aprovechando esa característica del cromo, en cuanto el acero inoxidable y el cromo se encuentran, se forma en la superficie del material una capa de óxido de cromo que es la responsable de aislar al material del entorno. Recuerden que esta capa tiene las características que describimos y una de ellas es que es impermeable. Es decir, ya no permite que el oxígeno y el cromo sigan interactuando. Mientras esta película esté aquí, este y este no se van a poder encontrar. Esa película lo está impidiendo. Es una barrera que se forma de manera natural, que ya no permite que haya una interacción entre esos dos elementos.
Y esta es la responsable de que el acero inoxidable sea resistente a la corrosión. Ahora, esta capa es muy delgada. Esta capa mide del orden de 5 nanómetros, es decir, 5 por 10 a la menos 7 milímetros de espesor. Yo no me puedo imaginar ese espesor, ¿verdad? Pero es microscópico, es muy delgado, pero bueno, no importa. Así como es de delgado, es de protectora esa capa de óxido de cromo. Bien, al ser una capa muy delgada, pues obviamente también es vulnerable y no está exenta de sufrir algún daño. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto en acero inoxidable y agarramos una lija y le queremos alterar el acabado porque ya no nos gustó cómo se ve, ya está muy maltratado, ¿qué va a pasar cuando nosotros esa lija con un grano, si quieren grano 2000, cuyo diámetro es mucho más grande que el espesor de la capa de óxido de cromo, ¿qué va a pasar cuando nosotros ataquemos al material con esa lija en el acero inoxidable? Pues al ser una capa muy pequeña, esa capa de óxido de cromo va a desaparecer. Se va a perder, ¿verdad? La pregunta que pudiéramos hacernos es, ahora ya existe la posibilidad de que el hierro y el oxígeno se encuentren. La respuesta es no, porque recordemos que dijimos que en las condiciones que estamos, lo que siempre va a ocurrir primero es la combinación del oxígeno con el cromo. Esa película que estaba ahí impedía que el cromo y el oxígeno se encontraran. Al no estar presente, ¿qué va a suceder? Que de nueva cuenta y de manera instantánea, el cromo y el oxígeno se van a encontrar y esa capa se vuelve a formar de manera natural. Por eso cobra relevancia importante el hecho de que el mantenimiento en el acero inoxidable tenga que ser frecuente. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasaría si por alguna circunstancia hubiera alguna barrera física que impidiera la interacción entre el cromo y el oxígeno? Vamos a hacerlo para que quede más claro. Miren, vamos a suponer, déjenme dibujo. Vamos a suponer que por alguna razón este círculo rojo que acabo de dibujar aquí corresponde a una partícula de aceite, de grasa, de lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y que por alguna extraña razón también, debajo de donde se depositó esta gota, se rompió la capa de óxido de cromo. No hay capa de óxido de cromo. La pregunta es, ¿existirá la posibilidad debajo de esta gota de que la capa de óxido de cromo se regenere? Vamos a ver lo que va a pasar cuando el oxígeno... Ay, perdón. Déjenme quitar esto. Aquí está. ¿Qué va a pasar cuando el oxígeno del ambiente y el cromo del acero inoxidable quieran interactuar en esa zona en donde no hay capa de óxido de cromo? ¿Van a poder lograr su objetivo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta capa de aceite, capa de grasa, capa de tierra, capa de lo que sea, va a impedir que el oxígeno y el cromo se encuentren y por lo tanto, debajo de donde se encuentra esta discontinuidad, vamos a llamarlo así, no va a existir la posibilidad de que la capa de óxido de cromo se regenere y por lo tanto puede ser un punto débil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo que se acumule suciedad en la superficie de la inoxidable, pues corremos el riesgo de que la capa de óxido de cromo se llegue a romper y que no se regenere. Entonces, por eso el mantenimiento, la limpieza frecuente es muy importante. ¿Para qué? Déjenme borrar esto. Si yo quiero que no haya rupturas de capa de óxido de cromo o que debajo de los sedimentos, de la tierra, de los contaminantes, no haya capa de óxido de cromo, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que quitar. Tengo que limpiar la superficie del acero inoxidable y de esa manera permitir que el cromo y el oxígeno en esos puntos se encuentren y por lo tanto la capa de óxido de cromo se va a regenerar y la resistencia a la corrosión del material va a ser homogénea. Entonces, por esa razón, el mantenimiento cobra importancia relevante, por esa simple razón. ¿De acuerdo? Un concepto, espero que no les meta ruido, porque ese es el concepto real del acero inoxidable. A mí cuando me han dicho, y eso es en tono de broma, o sea, primero se los digo en tono de broma, ¿verdad? Cuando me han dicho, oye, fíjate que mi acero inoxidable se me oxidó. Mi respuesta es, pues qué padre, ¿no?
qué bueno, pues así debería de ser. Entonces, voltean a ver, me dicen, pues, ¿de qué se trata, no? Bueno, les voy a decir por qué yo les doy esta respuesta. De hecho, el acero inoxidable es un material que está oxidado. El acero inoxidable está oxidado y así es como nos da servicio y así es como es funcional. ¿Por qué menciono esto? Porque al mencionar o al decir que el acero inoxidable está oxidado, estamos diciendo implícitamente que la capa de óxido de cromo está presente en el material. Por eso es bueno que el acero inoxidable esté oxidado. Estamos haciendo referencia a que está el óxido de cromo ahí y que es el que lo está protegiendo. Ahora, yo sé, entonces por eso me voltean a ver así medio feo cuando les digo eso, ¿no? La realidad es esta. El término oxidación lo relacionamos con la aparición de puntos anaranjados, que es óxido de hierro. Es importante aquí diferenciar entonces el concepto de corrosión y oxidación. En el acero al carbono, corrosión y oxidación son lo mismo. La corrosión y la oxidación en el acero al carbono me llevan a óxido de hierro. En el acero inoxidable, corrosión y oxidación son cosas distintas. La oxidación en el acero inoxidable hace referencia ¿a qué? A la formación de óxido de cromo. La corrosión en el acero inoxidable hace referencia a la aparición de óxido de hierro. ¿Ok? La corrosión. Entonces, corrosión no lo queremos en el acero inoxidable. La oxidación sí, porque es óxido de cromo. Ahora, yo sé que coloquialmente cuando nos hablan de corrosión, de oxidación, están haciendo referencia a esos puntos de óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, este concepto yo se los dejo ahí para que nada más lo manejen ustedes, porque si se lo transmitimos a la gente, así puede malinterpretarlo. Imagínense, de por sí tenemos conflicto con el nombre. Oye, te vendo un acero inoxidable y luego le decimos, ese acero inoxidable está oxidado, pues van a decir, no manches, ya me lo estás vendiendo dañado desde un principio, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, el concepto que yo les acabo de dar es para que ustedes lo tengan presente nada más y que hay una diferencia entre corrosión y oxidación en el inoxidable y que coloquialmente, cuando nos hablen de oxidación en un inoxidable, nos van a hacer referencia a lo que es la corrosión, ¿no? Nada más ahí se los dejo como un concepto para ustedes. Bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos que comprenden y que componen a un acero inoxidable? Déjenme ver la hora. Estamos bien. Bueno, un acero inoxidable puede tener estos elementos. El cromo ese va de cajón. Acuérdense, es el que le da la resistencia a la corrosión, 10.5% mínimo para que sea inoxidable. Pero hay aceros inoxidables que además de cromo contienen molibdeno. Bueno, estos elementos que además de cromo contienen molibdeno incrementan de manera notable su resistencia a la corrosión. El elemento molibdeno ayuda a fortalecer la capa de óxido de cromo y hacerla más resistente. Por lo tanto, la resistencia a la corrosión es mayor en un acero inoxidable que tiene cromo y molibdeno que aquel que únicamente tiene cromo. Hay algunos aceros inoxidables, muchos, que tienen níquel. Bueno, aquellos inoxidables que tienen níquel, además de cromo, son aquellos materiales que son más fáciles de manipular. Son más manejables, son más dúctiles, son más tenaces, son más fáciles de trabajar, de transformar, aquellos que tienen incorporado níquel en su función química. Hay algunos aceros inoxidables que tienen incorporado nitrógeno y este elemento ayuda a dos cosas, a incrementar las propiedades mecánicas y también a elevar la resistencia a la corrosión del material. De hecho, un dato interesante, ahí les va. El impacto en la resistencia a la corrosión del nitrógeno es 16 veces más elevado que el impacto que tiene el cromo en esta propiedad. Sin embargo, por las características del nitrógeno, obviamente no podemos saturar un material de nitrógeno porque le vamos a crear muchas broncas y no va a funcionar. Pero sí, aquel acero inoxidable que tiene nitrógeno en pequeñas cantidades y su resistencia a la corrosión se va muy arriba. Les digo, el impacto en la resistencia a la corrosión del nitrógeno es de 16 veces más que el cromo. Incluso el molibdeno, el impacto en la resistencia a la corrosión es de 3.3 veces más que el cromo. Pero estos tienen que ir en pequeñas cantidades por sus características.
Si le ponemos en exceso, nos pueden crear problemas que son contradictorios, ¿no? Hay algunos aceros inoxidables que tienen titanio y niobio, perdón, y esto me va a permitir evitar un fenómeno que vamos a ver en la sesión siguiente, que se conoce como precipitación de carburos de cromo, y que cuando esto sucede puede ocasionarnos un fenómeno que se llama corrosión intergranular, ya durante el uso, que vamos a ver en la plática 3. Entonces ahí eso lo mencionamos más adelante. Y obviamente debemos tener hierro y carbono. Ahora, ahí les va un dato interesante. Si un acero inoxidable pudiera no tener carbono en su composición química, sería mejor. Desde el punto de vista de resistencia a la corrosión, ojo, esto es importante. Desde el punto de vista de resistencia a la corrosión, mientras menos carbono tenga el acero inoxidable, es mejor. Sin embargo, como no podemos eliminar el carbono de un acero inoxidable porque ya no sería acero, entonces lo que se hace para que su efecto nocivo sea lo menos posible es que se disminuye lo más que se pueda el contenido de carbono. Los aceros inoxidables se busca que el contenido de carbono sea lo más bajo posible, desde el punto de vista de resistencia a la corrosión, insisto. Bien, ok. Vamos a... Les voy a poner un video ya para terminar, con eso terminamos. Y sí, vamos a terminar justo a tiempo. Esta prueba que vamos, o este video que vamos a ver a continuación, es una prueba que podemos hacer en campo y que nos va a ayudar a identificar cuando un acero inoxidable tiene contaminación superficial por acero al carbono. Es muy común que muchas empresas trabajen acero inoxidable y trabajen acero al carbono. Y obviamente pues, utilizamos los mismos equipos, cortadoras, roladoras, troqueladoras, etcétera, etcétera. Es una práctica que es común y es permitida. Es permitida siempre y cuando entre cambio de materiales haya una limpieza de herramientales. Pero muchas veces no sucede así, o a veces tenemos un error en la fabricación y en algún punto contaminamos la superficie del acero al carbono inoxidable con partículas de acero al carbono. No nos damos cuenta, hacemos nuestro producto, lo mandamos al cliente y ya cuando él lo está usando, empieza a aparecer corrosión en el material. Y luego viene y nos dice, oye, pues el material que me vendiste ya empezó a chafear, entonces cuando empezamos a entrar en conflicto. Bueno, hay una manera para saber si nuestro material está contaminado o no con partículas de hierro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esta prueba ahorita tiene dos finalidades. La finalidad de esta prueba es la que acabo de mencionar. En el video vamos a hacer la opción 2. Es decir, la opción 2 de esta prueba es diferenciar entre un acero inoxidable y un acero al carbono. Porque también a nosotros nos han llegado peticiones así, donde me hablan y me dicen, oye, fíjate que ya la regué porque estaba haciendo un tanque y tenía acero inoxidable y acero al carbono, y por muy increíble que parezca, pues ya no supe de cuál le puse. ¿Hay alguna manera de identificar cuál es acero inoxidable y cuál es acero al carbono? La respuesta es sí, es muy simple, es muy rápida y es lo que vamos a ver en el video. ¿Sí? Aunque les digo, la finalidad, la esencia de la prueba es lo otro, detectar contaminación por partículas de hierro. Pero en el video hicimos la opción de identificar los dos materiales. Lo voy a correr y con eso terminamos. Prueba para detectar contaminación por hierro en el acero inoxidable o para diferenciar entre aceros inoxidables y aceros al carbono. Sí se escucha, Pedro. La norma ASTM A380, Standard Practice for Cleaning, Descaling and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment and Systems. En el punto en donde se evalúa la efectividad de la limpieza química a la cual fue sometido el material después de haber sido contaminado con partículas de acero al carbono, me dice que tengo que hacer una prueba que consiste en poner una solución de sulfato de cobre sobre la superficie del material sospechoso. Si el material tiene contaminación por partículas de hierro, ocurrirá una reacción química dentro de la gota y cambiará de color. Si el material está libre de contaminación, esta gota no sufrirá alteración alguna. Eso es para detectar si hay contaminación o no sobre una superficie de un acero inoxidable. Sin embargo, esta prueba también me va a ayudar a diferenciar entre aceros al carbono y aceros inoxidables cuando ocurre una mezcla de materiales. Cuando trabajamos los dos materiales y no tenemos un control de calidad adecuado, puede llegar a ocurrir una mezcla de aleaciones.
Entonces, esta solución también me va a ayudar a diferenciar cuál material es acero inoxidable y cuál material es acero al carbono. La prueba es similar o se desarrolla de una manera similar a como cuando quiero detectar contaminación por partículas de hierro. Simplemente aplico una gota de la solución de sulfato de cobre sobre la superficie de los materiales a comparar y observo el comportamiento. Aplico la gota en este material y en el otro. Si podemos observar, en este material la gota permanece del color de la solución, es decir, azul, que me está indicando que aquí no ocurrió ninguna reacción química y por lo tanto que el acero analizado es un acero inoxidable. En este otro caso ocurrió una reacción química, la coloración de la gota cambió a color cobrizo, entonces me dice que este material es acero al carbono. Si el acero inoxidable hubiera tenido en su superficie una contaminación por partículas de hierro, en esas pequeñas zonas hubiéramos observado un comportamiento similar a este. Pero como está libre de contaminación, no ocurrió reacción alguna y determinamos en este caso cuál es el material inoxidable y cuál es el material acero al carbono. Bien, realmente es una prueba muy simple que espero que nunca la lleguen a necesitar, pero si se llega a dar el caso, bueno, sepan que existe esa opción y que nos va a ayudar a salir del problema, ¿verdad? Es una prueba que sacamos de una norma, ¿no? Hay una norma, la que mencioné ahí en el video. Entonces, está fundamental. Bien, entonces, bueno, con esto llegamos al final de la primera plática. Como les mencioné al principio, es muy básica, es hablar de lo que es el inoxidable. Pero ya si nos queda claro esto, yo creo que ya los temas siguientes ya nos van a quedar más claros. Si no teníamos conocimiento del inoxidable, yo espero que el lenguaje utilizado haya sido lo suficientemente entendible para que ya más adelante no tengamos dudas o nos queden más claros los temas.